Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Mucha gente se pregunta cuál es la mejor forma de creatina, cuál es la creatina con una mejor absorción y cuál es la creatina que tiene menos efectos secundarios. Para responder a este tema, hoy tenemos a un invitado especial. Bienvenido, Jeff Cavalier. The interesting thing, though, is there's a lot of different forms of creatine that cause a lot of confusion, and people really want to know what is the best form of creatine to take. So I wanted to cover that, especially considering the fact that in our Athlean RX supplement line, we do not use standard creatine monohydrate, and it's for some very good reasons, I think. So I wanted to at least give you guys the clarity on that. In terms of our RX1, we have a form of creatine called creatine hydrochloride, and in our post-workout RX2, we have crealkaline. Now, both of these, as opposed to a creatine monohydrate, are bonded forms of creatine. Some molecule is bound to the creatine to cause an effect, to cause a change, versus the regular creatine monohydrate. En efecto, la creatina crealcalina, la creatina clorhidrato y la creatina etilester son diferentes tipos de creatina a las que se les ha añadido una molécula para generar un cambio en la creatina y con esto aumentar la absorción de la creatina. ¿O quizás vender más suplementos? La creatina monohidrato no solamente es la creatina más estudiada de todas, sino que es la más popular y la considerada como la más eficiente. La creatina monohidrato es la creatina principal, a partir de la cual se desarrollan todas las demás. El resto de creatinas tratan de potenciar sus efectos incorporando alguna sustancia extra. La creatina monohidrato está compuesta en principio por un 88% de creatina, siendo el 12% restante agua. La creatina tamponada o crealcalina y el clorhidrato de creatina son negados por el ácido del estómago y se convierten en la molécula básica de creatina. La creatina clorhidrato se trata de una sustancia en la que se mezcla creatina y ácido clorhídrico. La creatina es una de las ayudas ergogénicas nutricionales más populares para los deportistas. Los estudios han demostrado constantemente que la suplementación con creatina aumenta las concentraciones de creatina intramuscular, lo que puede ayudar a explicar las mejoras observadas en el rendimiento del ejercicio de alta intensidad, lo que conduce a mayores adaptaciones al entrenamiento. Además de la mejora atlética y del ejercicio, la investigación ha demostrado que la suplementación con creatina puede mejorar la recuperación después del ejercicio, la prevención de las lesiones, la termorregulación, la rehabilitación y la conmoción cerebral, y la neuroprotección de la médula espinal. Nuevas formas de creatina tratan de sugerir mejoras con respecto a la suplementación con creatina monohidrato. La creatina clorhidrato debería tener una mejor solubilidad y una mejor absorción que la creatina monohidrato. En este estudio de 2015 se analizaron los efectos de la creatina clorhidrato, creatina monohidrato y el placebo en 40 culturistas recreativos durante un periodo de 4 semanas. Los autores del estudio concluyeron lo siguiente: la creatina clorhidrato y la creatina monohidrato mejoran el rendimiento, pero solo la creatina clorhidrato induce cambios en la composición corporal de los levantadores de pesas recreativos. También notamos que hubo una correlación más fuerte entre la fuerza y la composición corporal solo cuando se usaron 5 gramos de creatina clorhidrato, y además parece haber una diferencia entre las dosis de creatina clorhidrato al analizar la composición corporal. Estos resultados son importantes especialmente para aquellos entrenadores o atletas con limitación de peso, como los luchadores o atletas de gimnasia que necesitan mejorar su rendimiento. Al leer esto, uno podría pensar sencillamente que la creatina clorhidrato es mejor que la creatina monohidrato, pero al analizar los datos de este mismo estudio nos damos cuenta de que esto no es tan sencillo. Al analizar estos datos, es cierto que, como concluyen los autores del estudio, el consumo de 5 gramos de creatina clorhidrato es mejor que el consumo de 1,5 gramos en todos los parámetros medidos. No obstante, al comparar el consumo de 5 gramos de creatina clorhidrato y 5 gramos de creatina monohidrato, nos damos cuenta de que la creatina clorhidrato solo supera a la creatina monohidrato en 3 parámetros: la cantidad perdida de grasa, el porcentaje perdido de grasa y la mejora en el press de pierna, mientras que la creatina monohidrato consiguió un mayor aumento del peso corporal, un mayor aumento de la masa muscular libre de grasa y una mayor mejora en el press de banca. Como vemos, decir que a tenor de estos resultados, solo la creatina clorhidrato induce cambios en la composición corporal de los levantadores de pesas recreativos no es cierto, y además es una afirmación bastante ambigua. Si bien la creatina clorhidrato redujo más la grasa, la creatina monohidrato aumentó más la masa muscular libre de grasa. Además, tenemos que tener en cuenta que esto es solo un estudio. Necesitaríamos muchos más estudios que confirmen estos resultados para poder decir siquiera que la creatina clorhidrato es mejor que la creatina monohidrato en estos 3 aspectos. Además, tenemos que tener en cuenta que según los datos de este mismo estudio, la creatina monohidrato fue superior, incrementando la masa muscular libre de grasa,
Por tanto, las posibles mejoras que podríamos obtener utilizando creatina carbohidrato dependerían exclusivamente de los objetivos específicos de cada individuo. Y una gran proporción de la gente que utiliza creatina monohidrato la utiliza precisamente para incrementar su masa muscular. Otro tipo de creatina muy popular es la creatina etilester. Y cabe destacar que este tipo de creatina es mucho peor que el monohidrato de creatina y se degrada casi por completo en el metabolito de la creatinina en los intestinos. Un estudio aleatorio controlado de doble ciego de 2012 demostró que la creatina alcalina no promueve mayores cambios en el contenido muscular de creatina, composición corporal o adaptaciones de entrenamiento en comparación con el monohidrato de creatina. El monohidrato de creatina ha demostrado ser la forma más efectiva de creatina y se considera como el gold standard. Sin embargo, algunos entes interesados han pretendido que diferentes formas de creatina sean consideradas como más eficaces que la creatina monohidrato. El objetivo de este estudio fue determinar si una forma de creatina con pH equilibrado que se propuso para promover una mayor retención de creatina y adaptaciones de entrenamiento con menos efectos secundarios es más eficaz que la ingestión de creatina monohidrato. Ni las dosis recomendadas por los fabricantes, ni las dosis de carga equivalentes de creatina alcalina promovieron mayores cambios en el contenido de creatina muscular, la composición corporal, la fuerza o la capacidad anaeróbica que el monohidrato de creatina. Estos hallazgos no respaldan las afirmaciones de que la creatina alcalina es una forma más eficaz de creatina. A ver, yo no dudo que Jeff no se haya leído este estudio antes de realizar el vídeo. No obstante, vas a hacer caso y seguir los consejos de alguien que no tiene ni idea de lo que dice y que no se ha molestado en hacer un mínimo de investigación al respecto. Según un estudio aleatorio controlado publicado en el International Society of Sports Nutrition, una forma de creatina con pH equilibrado no promueve mayores cambios en el contenido de creatina muscular, composición corporal o adaptaciones de entrenamiento que el monohidrato de creatina. Además, este estudio no encontró evidencia de que suplementar la dieta con una forma alterada o modificada de creatina produjera menos efectos secundarios que la creatina monohidrato. Los resultados de este estudio no confirman las afirmaciones de que consumir una forma tamponada de creatina sea una forma más eficaz o más segura que consumir monohidrato de creatina. En 2017, la International Society of Sports Nutrition publicó su posición acerca de la creatina. En ella decía lo siguiente: el monohidrato de creatina es el suplemento nutricional ergogénico más efectivo actualmente disponible para los atletas con la intención de aumentar la capacidad de ejercicio de alta intensidad y la masa corporal magra durante el entrenamiento. En la actualidad, el monohidrato de creatina es la forma de creatina más estudiada y clínicamente efectiva para su uso en suplementos nutricionales en términos de absorción muscular y capacidad para aumentar la capacidad de ejercicio de alta intensidad. Por tanto, creo que la pregunta que hemos formulado al principio del vídeo ha quedado respondida. Ninguna de las formas de creatina que utiliza Jeff Cavaliere en sus suplementos ha probado ser más efectiva que la creatina monohidrato, que es sin duda la mejor forma de creatina disponible en el mercado y que ha sido avalada por cientos y cientos de estudios. Muchos de vosotros me habéis dicho que Jeff Cavaliere tiene unos conocimientos increíbles y que sus consejos son los mejores y que bla 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 bla. No sé, quizás cree una sección en el canal solo para Jeff Cavaliere. La podríamos llamar, no sé, ¿los consejos de Jeff? ¿O aprende con Jeff? No sé, ¿tú qué crees? Dímelo en los comentarios. Si quieres saber qué es lo que de verdad dice la ciencia al respecto de la creatina, haz clic aquí. Y si quieres saber cómo mejorar la absorción de creatina, haz clic aquí. Para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.